Saludos, tutor y compañeros. Eh, Nosotros somos del curso de Psicología Política. Este grupo está conformado por la compañera Aura Rosado, compañera Kelly Trujano y por mí, Omar Dávila. Y nosotros vamos a hablar de tres conceptos que son importantes para la psicología política. También vamos a responder a la pregunta que estamos trabajando en la guía. Bueno, primero, quiero dar la bienvenida a nuestra presentación, donde vamos a hacer un conversatorio breve sobre la socialización política, cómo construye la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar el sujeto político. Para eso, primero yo voy a hablar un poco sobre estos conceptos. El primero de eso es la socialización política. Bueno, para que un sujeto tenga una opinión sobre la política, primero tiene que escuchar cosas acerca de la política, se tiene que formar una idea o un concepto de qué es la política. Eso es lo que se llama socialización política. Son los diferentes entornos en donde un sujeto va escuchando y formando sus primeras impresiones sobre la vida política. Por ejemplo, en el caso de un niño lo escucha en casa. Yo estaba meditando sobre eso, también lo escuchamos en el colegio, las primeras impresiones sobre política, las primeras cosas que nos dicen al respecto sobre que existe el presidente, quién es el presidente, qué cargo existe en las ramas de la política. Eso se da en el colegio, pero también en la casa y mediante los medios de comunicación escuchamos ciertas cosas sobre la política. Entonces, eso es lo que llaman socialización política. Eso que va haciendo, va creando el concepto de política y diferentes conceptos también alrededor de la política en el sujeto. Entonces, se tiene que la socialización es por medios de comunicación en el ambiente escolar y en el ambiente familiar y también pues, en el ambiente de las amistades. La socialización política no solamente es en el proceso mientras la persona crece, sino que también se da a lo largo de la vida. O sea, siempre seguimos escuchando, siempre seguimos empapándonos y conociendo cosas nuevas sobre la política. El otro concepto importante es la subjetividad política. ¿Qué es la subjetividad política? Pues esos diferentes entornos y esas diferentes informaciones dentro del sujeto hacen que el sujeto tenga una opinión sobre la política. Uno de los ejemplos que se trabajaban en los textos era que si una persona vivía en un barrio marginal, en donde había problemas de infraestructura, por ejemplo, era un barrio con muchas dificultades, esa persona iba a crecer con una opinión de la política diferente a una persona que vive en un barrio donde no haya tantos problemas. O sea, es decir, esa persona va a creer que la política no sirve, que las personas son corruptas, que realmente la política es una estafa, pero otras personas que quizás hayan tenido una socialización política diferente o hayan vivido en un entorno diferente, su subjetividad sea diferente. Por ejemplo, si mi papá trabaja en la política o es abogado y yo escuché siempre hablando al respecto y vivo en un barrio bueno, yo voy a tener una idea como que la política funciona, que los planes de mejoramiento, eh, o sea, que es efectiva. Entonces, eso es lo que se llama subjetividad política. Una vez que se socializa en el sujeto, la persona tiene una opinión personal. Y el tercer concepto es el sujeto político. El sujeto político es cualquier individuo que actúa o participa activamente en la política, como nosotros cuando votamos, por ejemplo. Entonces, estos tres conceptos están relacionados porque dependiendo de la socialización política que tú has tenido o que tienes, tienes una subjetividad política, una opinión sobre la política y vas a ser un sujeto político o no vas a ser un sujeto político. Hay personas que por todo lo que han vivido y han entendido y han visto sobre la corrupción, por ejemplo, su subjetividad política es que la política no sirve y por lo tanto no son un sujeto político, no votan o si no votan en blanco, o sea, no actúan activamente en la política. Entonces, esos serían como los tres conceptos que vamos a trabajar y más adelante la compañera nos va a explicar cómo están relacionados entre ellos. Y para eso vamos a responder esta pregunta, que es de qué manera la socialización política construye la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar al sujeto político. Continúa la compañera que... Bueno, por medio de la socialización política,
Los miembros de una sociedad aprenden a interiorizar normas, valores y modelos de comportamiento. Esto construye a la subjetividad política, ya que influye en la forma en que los individuos sienten, piensan y actúan. Esto determina el sujeto político en la socialización y puede influir en su capacidad de participación y en la vida política de su sociedad. Muchas gracias, compañera Aura. Está silenciada, compañera. Bueno, entonces vamos a entrar a concluir. En resumen, este proceso influye en nuestra identidad política y en cómo nos involucramos en la vida cívica. La socialización política es crucial por muchas razones. En primera medida, formación de identidad política. La socialización política moldea nuestra subjetividad política, incluyendo en cómo nos vemos a nosotros mismos en el contexto político, a través de la interacción con agentes como la familia, la educación y los medios que desarrollamos creencias y valores políticos que definen nuestra identidad. En segundo, la participación ciudadana. La socialización política determina si nos convertimos en sujetos políticos activos o apáticos. Sujetos políticos activos participan en elecciones, protestas y organizaciones cívicas, incluyendo en la toma de decisiones. Tercero, estabilidad democrática. Una ciudad informada y comprometida es esencial para el funcionamiento de una democracia saludable. La socialización política contribuye a la estabilidad y sostenibilidad de las instituciones democráticas. En esta última instancia, la socialización política no solo construye nuestra subjetividad política, sino que también determina nuestra participación activa en la vida política, lo que impacta directamente en la sociedad y el sistema político. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su Muchas gracias. atención. Muchas gracias, compañero. Ok. Gracias.